buenas tardes. Seguimos con la Biblia abierta en la maravillosa carta del apóstol Pablo a los romanos. El Evangelio comenzando a crecer en el imperio, en el corazón del imperio. En esta iglesia, a mí se me ocurre que pequeña, nueva, pero no sabemos, ya dijimos, no sabemos los inicios. El único dato que tenemos es que en el libro de los Hechos, cuando Pablo comenzó a trabajar con Aquila y Priscila, que hacían tiendas, que ellos habían venido de Italia, entonces ahí suponemos que quizás no era en Roma donde estuvieron, pero bueno, tenemos un indicio pequeño de que hubo obra, y lo mismo, algunos judíos, cristianos, que habían ido por la razón que fuera, de manera que el apóstol Pablo, ya dijimos desde Corinto, lo decimos todos los días para que no nos olvidemos, escribió esta carta a esta iglesia pequeña, nueva, para hacer esta presentación del Evangelio de Jesucristo de esta manera, como no lo hizo en esta magnitud, en esta extensión, en ninguna otra de las cartas. La más parecida a Romanos por estos temas que está hablando de la justificación, de la fe, es Gálatas, ¿sí? Evidentemente, también los comienzos en Galacia, que él había comenzado, era una zona muy, muy amplia, evidentemente él necesitaba formar, plantear bien lo que significaba, no solamente una frase, la salvación se consigue por la obra de Jesucristo, sino todo un planteo para poder entender, desde las raíces espirituales que cada uno tuviera a lo que era la obra de Dios. Y pensaba, cuando leía hoy vamos a los capítulos 5 y 6, también Pablo podía haber dicho en una paginita todo esto, así, de una manera muy consistente, pero también resumida. Pero no es muy fácil entender esto, y la capacidad de maestro que tenía el apóstol Pablo, que iba haciendo preguntas, y esas preguntas eran las que quizás se hacían estos hermanos que estaban leyendo la carta, y de ir al pasado, de la historia del Antiguo Testamento, para quienes no lo conocían, pero sí tenían a los hermanos nuevos judíos que le hablaban de la salvación y le hablaban de la circuncisión, y entonces Pablo tenía que aclarar, y por eso todo este extenso recorrido que estamos haciendo. Ya sabemos que Pablo no lo dividió en capítulos, se hizo muchos siglos después, pero iba lentamente, yo siento que iba desenvolviendo todo lo que él en un momento dice, mi evangelio, que era el evangelio que el Señor le había dado que predicara y que enseñara. Todo esto que estamos viendo de Romanos es enseñanza, son clases magistrales para entender qué significaba ese evangelio que ellos habían recibido y aceptado. Muy bien, capítulos 2, 3, 4, ahí empieza con la justificación, cómo podemos ser justificados delante de Dios, hechos justos delante de Dios, debido al pecado innato en el ser humano. Y entonces sería buenísimo volver a leerlo cada uno, la manera en que, bueno, en el último capítulo tomó la vida de Abraham, un poco para contárselos a los que no lo conocían, pero sí para ver cómo Dios llevó a Abraham a una actitud de fe en su vida con respecto al nacimiento del hijo, y lo llevó a entender lo que significaba la fe, creer, la fe
para poder ser justificado, y con eso fue completando la enseñanza que venía de los capítulos 2 y 3. Ahora en el 5, como adelanté, empieza con dos palabras muy importantes de tomar en cuenta. En consecuencia, por lo tanto, dado que todos los conectores que pueden ayudarnos a mirar lo anterior, ¿no? El final del capítulo 4, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Yo creo que cierra con esto todos esos capítulos donde Él hacía llevar a las mentes, al corazón, a la fe, de lo que significaba ser justificados delante de Dios por Cristo. En consecuencia, leo el 5, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primer ingrediente de la nueva vida cristiana, tenemos paz con Dios. Versículo 2, también por medio de Él, de Jesucristo, y mediante la fe, no podemos negar que era un maestro excelente. O sea, cada cosa va ampliando y volviendo al escalón anterior para que quede bien fijo. Por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Y acá aparece la gracia. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Teníamos la fe, la paz, la gracia, ahora viene la alegría, el contento, el gozo, por la cual nos mantenemos firmes. Y ahí está la idea de la firmeza, que ahora la va a seguir ampliando. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y acá apareció con toda claridad la esperanza. Y el grandioso versículo 5:5, Romanos 5:5. Esta esperanza no nos defrauda, pues Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Creo que esta es la primera vez en la carta a los Romanos que tenemos una exposición clara de la Trinidad. Dios nos ha dado a Jesucristo, Dios ha derramado su amor por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y acá tenemos la Trinidad de Dios. Pero acá aparece el amor. Así que venimos de la fe, la paz, la gracia, la firmeza, la esperanza y todo lo que da nuestro carácter, esta traducción de entereza de carácter, característica de un cristiano. La esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Y este es un dato fundamental. Cuando se habla del amor que tiene que haber en nuestro corazón, Dios lo ha derramado al aceptar a Jesucristo y tenemos la salvación. No es algo que tenemos que imponernos, que tenemos que obligarnos, ¿sí? Reconocer y en nuestra relación con Dios, saber que el amor que tenemos dentro, Dios lo ha derramado. Vamos al versículo 6. A la verdad, cuando éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona nueva. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando dice que Cristo murió por los malvados, no sea cosa que digamos los otros. No. Acá dice, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre,
con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo. Con cuanta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Encontré por ahí la definición que reconciliar es poner fin a la hostilidad. Y acá está hablando de ser reconciliados con Dios. Después va a hablar de reconciliados unos con los otros. Poner fin a la hostilidad. Nuestra actitud de manejarnos por nuestras propias leyes o por las leyes religiosas solamente con Cristo, y acá dice que es motivo de no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Así que capítulo 5, del 1 al 11, es un tratado maravilloso de lo que significa las consecuencias de la fe, todo aquello. Y ojo, no lo leamos rápidamente, porque total, ya sabemos, gracia, gloria, esperanza. No. Acá hay un recorrido minucioso, cuidadoso, para que entendamos eso de tenemos acceso. Es decir, la vida cristiana, por supuesto que comienza en un momento definido, concreto, cuando aceptamos a Jesucristo, pero hay un camino en el cual vamos abriendo puertas, eso de tenemos acceso, vamos abriendo puertas a través del conocimiento, y con lo que Dios va haciendo con nosotros. Y en ese recorrido tenemos que Dios es el que pone amor, un amor nuevo en nuestros corazones. Y el broche de eso es que Él nos ha permitido, por medio de Cristo, reconciliados, y dice en el 10, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, y habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Por si no había quedado claro que esta era la salvación comienza con nuestra fe y con la reconciliación que el Señor nos da. Pero ahora, versículo 12, como hace tantas veces en esta enseñanza magistral, vuelve al comienzo porque es importante recorrer y reconocer la historia. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, las leyes por medio de Moisés en el Antiguo Testamento, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán, y acá aclara eso que decía, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Entonces en el 14 dice, sin embargo, desde Adán hasta Moisés, Dios le dio la ley a Moisés a partir de los mandamientos, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. ¿Sí? Dice que Adán es figura de Cristo. Los expertos dicen es una analogía, es una similitud, pero contrapuesta, porque por Adán vino la muerte y por Cristo vino la vida. La muerte de cuando Adán y Eva desobedecieron, en ese relato poético que tenemos, de el momento, la circunstancia en que el hombre dijo, Dios me mandó que no haga esto, lo hago igual. ¿Sí? Y ahí el pecado entró en el mundo. Bueno, y entonces Adán, acá, en la enseñanza del apóstol Pablo, va hasta el comienzo de la Biblia, el pecado, entró el pecado y la muerte.
para el hombre, pero Adán era la figura, o sea, la contrafigura de aquel que habría de venir. Pero la transgresión de Adán, voy por el 15, no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, y abundó para todos? Acá entendemos por qué había dicho que Adán es figura del que había de venir. La transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Por la transgresión de uno solo murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, y esta gracia abundó para todos. Sigue. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación, y vuelve otra vez Pablo con la justificación, tiene que ver con una multitud de transgresiones. Y todo este párrafo largo está explicando lo mismo, ¿eh? Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Aquí está, ¿eh? Enfrentados. La transgresión de Adán, la transgresión del ser humano y la justicia, la reconciliación, todo lo que ya he explicado, que entran por un solo hombre, Jesucristo. Y acá está enfrentando a Jesucristo hombre, ¿sí? No está hablando del hecho de que Jesús era eterno, ya lo va a hablar en otro momento. Por tanto, otro en consecuencia, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también en un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Ese acto de justicia fue el que Él muriera por los pecados de todos. No por la injusticia que hicieron los judíos y los romanos, ¿no?, con su muerte, pero su acto, lo que significó su acto de entregar su vida, produjo la justificación que da vida a todos. Me quedé pensando acá, estaba Pablo escribiendo más o menos en el año 57, ya hacía más de 20 años que Jesús había muerto y había logrado la posibilidad de la salvación del ser humano. Y Pablo en el año 57 lo sigue explicando para que ellos entiendan. En lo que ataña a la ley, esta intervino cuando Moisés recibió la ley de Dios para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Alguno dirá, bueno, pero esto ya lo dijo, ya lo viene explicando. Sí, pero lo viene explicando de una manera que lo toma de una mirada, lo toma de otra y va razonando. Y yo creo que a ese grupo de cristianos nuevos en la Roma del siglo I debe haber venido muy bien este tipo de argumentación para que lo pensaran. No llegaron varios libros con la carta, llegó un solo rollo o como fuera y lo leían en voz alta y lo habrán comentado y hablado y discutido, ¿sí? De manera que, y terminamos con esto el capítulo 5, vuelve a redondear esto. Comenzó diciendo al comienzo,
al comienzo del capítulo 5, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte, y termina a fin de como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pablo se ocupó más de hablar de justificación por la muerte de Cristo, por la gracia y por la fe, por ese tema de que había los cristianos judíos que sacaban la circuncisión y la ley y todo eso. Por eso es que Pablo está formando especialmente a los gentiles para que entiendan la gracia que nos trae justificación y vida eterna. Ellos tenían que entrarle en sus mentes el tema que el creer en Jesucristo traía vida eterna. Muy bien, capítulo 6. Empieza Pablo a partir de esto, no había capítulo ahí, a hacer preguntas, porque seguramente él entendía que había muchas dudas. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Yo me imagino a Pablo diciendo, la gente debe pensar con este tema de que la gracia viene. Entonces él hacía las preguntas que ellos quizás estaban haciendo. De ninguna manera. Así como antes gritó, no, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Esta era una nueva, y acá aparece el bautismo. Ahora, no olvidemos de que en ese momento de los comienzos se convertían y se bautizaban. Cuando nos cuenta en el libro de los Hechos, 3.000 se convirtieron y fueron bautizados. No era una cosa como pasa muchas veces, que gente creyente se bautiza mucho tiempo después, confirma su conversión. Fuimos bautizados para participar en su muerte. Acá hay una nueva idea que tenían que entender. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Pablo estaba explicando con esta argumentación el sentido del bautismo. El bautismo no reemplazaba la fe, era la fe lo que él está predicando, pero el bautismo era un símbolo, una demostración física de lo que sería ser sepultados con él. Por eso dice que participamos de su muerte, porque la simbología del bautismo fue dada para que tuviéramos conciencia, comprendiéramos, dejarla morir a la vieja vida y nacer a la nueva. También nosotros llevemos una vida nueva. Y acá todo eso que nos dijo de lo que significaba la fe y la gracia, vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. ¿Sí? El que muere espiritualmente, por eso habló del bautismo, ese acto en el cual dejamos la vieja vida. Ahora bien, ahora va a trabajar este tema. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Medio obvio, pero si morimos al pecado, ahora viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. ¿Sí? Acá está
explicando la divinidad de Jesús y la eternidad de Jesús. Pero está hablando para nosotros, está hablando para sus discípulos. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahí cada uno estaría examinando su vida, pensando cómo vive la vida cristiana. Por lo tanto, dice el maestro Pablo, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Está claro esto? Acá empiezan los no y los sí del apóstol. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. ¿Sí? Entonces ahí está, no les estaba diciendo que después del bautismo, después de la entrega, y al tener la salvación ya eran angelitos volando en el cielo, mientras están acá en la tierra, no permitan. Esto es porque quizás después de toda la otra explicación, mira, cristianos que eran ya pasamos de muerte a vida, ya somos perfectos, ya los requerimientos de la ética, de la moral, ya están fuera de nosotros. Pablo les recuerda que siguen siendo humanos en este mundo. No permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Y supongo que Pablo hablaba de todos los miembros, ¿no? Porque es lo que en la Biblia, en el Nuevo Testamento se los enseña. No solamente los pecados sexuales, sino los pecados de la lengua y de la mente y de todo. No ofrezcan. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Mi versículo 15, mi Biblia dice, el subtítulo posterior, no es de Pablo, pero ayuda a entender porque hay mucho contenido, esclavos de la justicia, porque decía, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. A ver, ¿cómo es esto de estar esclavos de la justicia? Entonces, ¿qué? Dice Pablo. A pensar, ¿vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Otra vez, de ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida, al Evangelio, a las buenas nuevas de Jesucristo. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Pero hay que seguir con esto. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Ya no somos esclavos del pecado, pero estamos bajo las limitaciones de la naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva aparece una nueva palabra, a la santidad.
Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado, y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Acá está cerrando otra vez toda esta explicación que con todo lo que venía hablando de la justificación por la fe y la gracia, quizás podía haberles hecho pensar que, bueno, entonces ya estamos en una vida nueva, libre. Acá, ¿qué fruto? Vuelvo a leer desde el 21 hasta el 23. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Quizás era que hubieran conducido a la muerte si ustedes no hubieran sido salvos por Jesucristo. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Esto es para pararse, pensar. Pablo comenzó por la justificación por medio de la fe delante de Dios para que sean perdonados nuestros pecados, pero ahora plantea lo que significa vivir eso, vivirlo. Y entonces la realidad de haber sido liberados del pecado, de haberse puesto al servicio de Dios, cambio total. Por eso sacó de nuevo la idea del bautismo como un símbolo muy fuerte de muerte y de vida. Ahora y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Otra vez vuelve a mencionar la vida eterna porque me parece que a esta altura todavía faltaba que entendieran bien el concepto, pero falta mucho todavía para terminar esta carta que les mandó a los hermanos de Roma. Y termina el capítulo 6 con otro muy conocido versículo que generalmente se le explica a una persona que uno le está hablando del Evangelio, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva, don, también aparece como don en otras traducciones. El don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y acá también agrega, porque podía haber dicho solamente nuestro Salvador, pero acá es nuestro Señor. Y hace falta que tengamos bien en claro que es nuestro Señor para que sea el que nos ayude a dominar toda nuestra naturaleza humana y pecadora. Así como la paga del pecado es muerte, la dádiva, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Terminamos capítulo 5-6. No es para seguir mucho en la lectura, sino los que toman nota, los que marcan. Yo tengo muy marcado este capítulo, porque ahí está toda la esencia, lo que significa la salvación que Jesucristo nos ha dado y el cambio completo en nuestra vida. Bueno, viene el 7 y viene el 8 para la próxima, el grandioso capítulo 8, de manera que en la medida de las posibilidades volvamos a releer, a tomar, hay muchas personas que escriben, que hacen un resumen como para tener bien en claro esta enseñanza que no es fácil, ¿sí? Los que tenemos trasfondo cristiano es más fácil que los que tenían un trasfondo pagano.
y también para los judíos que tenían un trasfondo apegados a la ley, creyendo que con sacrificios de animales podían llegar a ser justificados con Dios. Muy bien, vamos a seguir. Que el Señor trabaje en nosotros, en la comprensión del Evangelio, que es esto. Trabaje en nosotros, nos ayude a clarificar conceptos o enseñanzas que no hayamos tenido claros y nos ayude a apropiarnos de todo esto que es el maravilloso Evangelio de Jesucristo y la obra que Él hizo, llegando a la muerte en la cruz para resucitar y para permitirnos que nosotros fuéramos justificados por la fe y resucitáramos y listos para la vida eterna que nos espera. Seguimos mañana, si Dios quiere, con el capítulo 7 y 8. Que Dios los bendiga ricamente.